Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win en el que vamos a hablar, como veis en el título del vídeo, de IRPH, como no puede ser de otra forma. Habida cuenta la nota de prensa que publicó ayer el Tribunal Supremo en relación con esa sentencia sobre IRPH que dará a conocer los próximos días. Por lo tanto, haremos un vídeo más en detalle una vez conozcamos los entresijos de esa sentencia y podamos un poco desmenuzarla. Pero sí que es cierto que podemos por lo menos valorar o dar nuestra opinión respecto de lo que el Supremo dice en esa nota. Y básicamente es que la cláusula de IRPH, a pesar de no ser transparente, ello no significa que sea abusiva. Y esto es algo un poco difícil de encajar, que ha formado bastante revuelo y se nos está preguntando mucho que a ver si podemos explicar cómo podemos no sé, un poco dar a entender esa diferencia entre transparencia y abusividad para que una cosa no sea igual a la otra, porque como decimos es un poco difícil de encajar y quizá también complejo de entender. A ver, el Supremo lo que dice es que la cláusula, a pesar de no ser transparente, es decir, que en su redacción, en su incorporación al contrato, la misma no es clara, no es sencilla, no se explica en detalle quizá lo que es el IRPH, cómo se configura, qué elementos lo componen, qué evolución ha tenido, etc. A pesar de esas carencias, realmente para el consumidor no ha tenido una consecuencia económica que él no pudiera prever. Es decir, el consumidor sabía que si pide un préstamo tiene que devolver lógicamente unos intereses, en este caso referenciados al IRPH más un diferencial. Es decir, no hay ninguna sorpresa o no hay ninguna imposibilidad, como dice el Supremo, de hacerse una representación el consumidor de más o menos lo que tiene que devolver en concepto de intereses por haber pedido ese préstamo. Es algo que además no es nuevo en el Supremo, una sentencia reciente que estamos ahora mirando de 4 de febrero del 2020, hablaba de esa diferencia el Supremo entre transparencia y abusividad, diciendo que es algo que no se puede equiparar, aunque en materia de cláusula suelo el Supremo ha dicho que sí, este ámbito de cláusula suelo, falta de transparencia es igual a abusividad. En el tema de IRPH también es algo que ya adelantó el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus conclusiones previas a la sentencia del Tribunal Europeo sobre IRPH, ya adelantó que esa falta de transparencia tampoco implicaba abusividad. Lo decía de un modo, más o menos, explicaba que un consumidor medio, lo define como perspicaz, un consumidor perspicaz, a pesar de la falta de transparencia de esa cláusula, pues puede acudir a otros elementos, puede acudir al BOE un poco para hacerse una representación de lo que supone para él ese índice y de la carga que le va a suponer en el futuro a la hora de devolver sus intereses por haber pedido ese préstamo. Bien, pues esto pues, bueno, se puede llegar a entender, es decir, se puede llegar a entender que esa cláusula, a pesar de que no es transparente, pues realmente no ha tenido unas consecuencias económicas no previsibles, ¿vale? Centrándonos en el IRPH. La cuestión, desde mi punto de vista, no es esa. Es decir, la cuestión no es centrarnos en el propio IRPH y enfocarnos en el índice, en si se nos explicó más, menos, y si eso da lugar a una falta de transparencia, abusividad. La cuestión, pienso yo, es que no se nos informó, y aquí está el kit de la cuestión de la información, no se nos informó de que había otras alternativas. Es decir, de cuando el banco nos presenta nuestra hipoteca que nos va a vender con IRPH, no nos dice que hay otros índices de referencia y que también vende otras hipotecas con modalidades referenciadas a otros índices como el Euribor, por ejemplo, u otros. Y ahí es donde está, yo pienso, el kit de la cuestión. Y creo que el Supremo se está equivocando porque está centrando la cuestión en el propio índice y en sus explicaciones, y las consecuencias que esas propias explicaciones o esa falta de transparencia ha podido tener el consumidor, pero no está valorando
la falta de información que hubo en el momento de contratar al no disponer o al no presentar al consumidor las alternativas que había en el momento de contratar. Voy a poner un ejemplo quizá poco ortodoxo, poco técnico, pero creo que se puede entender donde quiero llegar en el tema del IRPH. Mirad, vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que pedimos un préstamo, por hacerlo sencillo, de 100 euros. ¿Vale? Y el banco nos dice, toma, aquí están tus 100 euros, entonces me tienes que devolver esos 100 euros, que es el principal, que se llama, más un interés que son 20 más de esos 100. Imaginemos que el banco nos dice, mira, y esos 20 de interés me los puedes devolver en euros, 20 euros, o me los puedes devolver en dólares, por ejemplo, 20 dólares. Es más, te voy a explicar, mira, el euro es más caro que el dólar. Por lo tanto, los 20 euros, por ejemplo, a día de hoy, son más caros que el dólar. No sé, en el futuro, porque el préstamo tiene una duración normalmente de cierta duración. No sé luego, pero ahora el Euribor es más caro. Entonces tú elige cómo me vas a devolver esos 20, en euros o en dólares. Eso es un consumidor informado. Eso es información. Y por lo tanto yo ahí como consumidor puedo decidir qué me interesa más dentro de mis posibilidades o dentro de mis circunstancias concretas, de lo que yo quiero. Pues yo prefiero ahora pagar menos, pues quiero devolverlo en dólares, 20 dólares. Y ahí no se podría reprochar nada, quizá ni siquiera ni falta de transparencia ni abusividad. Segundo escenario, mismo préstamo, 100 euros. Y el banco me dice, mira, 100 euros y 20 de interés. Y esos 20, igual que antes, me los puedes devolver en 20 euros o en 20 dólares. Pero el banco no nos explica. No nos explica si el euro es más caro o si el dólar en ese momento es más barato, cómo ha evolucionado. No nos explica nada más. Simplemente que tenemos dos alternativas. En ese contexto entiendo que quizá haya transparencia o no sería abusivo, porque tengo todos los elementos. Un consumidor, ahí sí que acojo un poco el criterio del abogado general, un consumidor perspicaz puede informarse, decir, oye, pregunto, ¿qué me interesa más? ¿Cómo está el euro ahora? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo ha estado históricamente? Pues me puedo informar y puedo decidir. Pero porque se me han puesto sobre la mesa las posibilidades, las variables, la información, insisto, la información, porque ahora veremos por qué. Tercera alternativa, ¿qué es lo que ha pasado con el IRPH? Voy al banco, me dice el banco, aquí tienes tus 100 euros y el interés son 20 y me tienes que devolver 20 euros. Y el banco se calla y no me dice que hay posibilidad de que yo pueda elegir devolver 20 en euros, 20 dólares o 20 lo que sea, tomates, llamémoslo X. No me da las alternativas. Se calla, además sabiendo que efectivamente existen varios índices de referencia, que el propio banco está ofertando distintos préstamos con distintos índices de referencia, pero se calla y me dice, esto es lo que hay. Toma, este es tu préstamo y esto es lo que hay, es decir, préstamo con IRPH. Ahí es donde veo yo que está el problema, la verdadera abusividad. ¿Por qué? Porque la Ley de Consumidores y Usuarios establece con carácter general que son cláusulas abusivas aquellas que, en contra de las exigencias de la buena fe, causan en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes. Derechos y obligaciones de las partes. Y derecho básico del consumidor, que en este caso se encuentra conculcado por esa falta de información al principio, derecho básico del consumidor es a la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios contratados. Por lo tanto, si me estás ocultando información, si no me das toda la información al momento de contratar sobre los distintos índices de referencia, sobre las distintas modalidades de préstamo de productos que tu entidad bancaria estás ofertando, me estás dando una información sesgada y entiendo que eso sí que es abusivo. Es decir, ahí sí que hay una falta de transparencia unida a una abusividad, un desequilibrio en la información que me das, en información sesgada. ¿Por qué? Porque si tú me hubieras dicho que puedo elegir entre IRPH
y Euribor, como el ejemplo de los euros y el dólar, y que el IRPH ahora vale más y el Euribor vale menos, y que normalmente o históricamente está más alto o más bajo, pero este es más robusto, este es más débil, varía más, y yo puedo tomar una decisión conforme a mis necesidades o conforme a lo que yo busco en ese momento, ahí no podríamos estar hablando de abusividad ni de falta de transparencia. Pero eso no es lo que ha ocurrido con el IRPH. Insisto, pienso que el Supremo se está yendo por la tangente y no está valorando esa falta de información como sí que lo hizo en las cláusulas suelo. En las cláusulas suelo, en su día, en la famosa sentencia de 9 de mayo de 2013, a la hora de valorar ese doble control de transparencia y la abusividad de la cláusula suelo, estableció como parámetro la falta de exponer al cliente una oferta comparativa de préstamos con cláusula suelo, préstamos sin cláusula suelo, para que yo pueda decidir el que quiero contratar, básicamente. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, el Supremo tendría que irse al origen de esa carencia informativa y no ahondar en telequias y en teorías de si, bueno, no es transparente porque no está explicado, pero bueno, tú ya sabías que tenías que devolver un interés, es decir, ¿qué perjuicio te ha causado esto? ¿Qué sorpresa o qué eventualidad ha surgido aquí que tú no pudieras prever? Es decir, vale, si nos centramos en el IRPH, bien, pero si nos vamos a que habían otras alternativas y el banco no me informó, ahí es donde radica la verdadera abusividad. Y si yo hubiera tenido la opción de elegir, pues a lo mejor en aquel momento hubiera elegido Euribor y ahora estaría pagando mucho menos interés. Es decir, hay cálculos comparativos entre préstamos de una y otra modalidad y las diferencias son brutales, brutales. Si el consumidor hubiera elegido él, no habría nada que reprochar. Pero la cuestión es que la entidad bancaria no le daba elección al consumidor, decía, esto es lo que hay. Y lógicamente la entidad bancaria pues emitía paquetes de hipotecas y IRPH y se las metía al consumidor porque les interesaba, lógicamente, pues vender esos paquetes con ese índice de referencia. ¿Vale? Pero lo suyo hubiera sido que en la oferta vinculante y en esas negociaciones previas hubiera habido las alternativas de las que estamos hablando. Y es algo que el banco nunca podrá probar porque nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Por tanto, entiendo que ahí radica la verdadera abusividad y considero que el Supremo se está yendo por la tangente. Es decir, vale, ya sé que el IRPH nos explicó y vale que posiblemente eso no dé lugar a una abusividad, pero si la cuestión es ¿por qué no me dijiste al principio que había otros índices de referencia para que yo escogiese el que yo quería contratar y no el que se me impuso por la entidad bancaria? Por tanto, entiendo que esa es la verdadera razón de la abusividad en la que entiendo habrá que incidir y nosotros incidiremos al final si esto hay que pelear en los tribunales. Lógicamente aún faltan algunas cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia Europeo que resolver sobre IRPH, pero entiendo que debe de enfocarse la cuestión ahí, es decir, en esa falta de alternativa que entiendo que es donde radica la verdadera abusividad del IRPH.